Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos otro miércoles para compartir toda la información de la jornada en materia política y económica. Una jornada muy caliente en términos políticos porque hay un cruce cada vez más fuerte entre la Corte Suprema de Justicia y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Era un tema que se esperaba, las causas judiciales contra la vicepresidenta, iba a decir presidenta, están avanzando. Puede haber algún fallo en las próximas semanas, habrá que ver qué ocurre con la justicia y el cierre de algunos juicios que se están realizando contra la vicepresidenta, pero en concreto lo que quiere Cristina Kirchner es dominar lo que es la magistratura, con el fin de poder designar y sobre todo expulsar a jueces que no le sean afines. Es una obsesión que tiene la vicepresidenta de la Nación y que justamente es el origen central de su enfrentamiento con Alberto Fernández, el dirigente del peronismo que ungió para que le ganen las elecciones a Mauricio Macri, de quien ahora vuelve a estar totalmente distanciada. Hubo críticas muy fuertes del hijo de la vicepresidenta, del diputado Máximo Kirchner, contra Alberto Fernández, a quien tildó de aventurero. La respuesta no tardó en llegar por parte del jefe de Estado y, hay un tema que molesta a Cristina Fernández, que es que ella quiere que el año próximo no haya primarias, no haya elecciones primarias para elegir los candidatos a presidente, a legisladores, y Alberto Fernández por ahora está empecinado en que sí haya primarias en la Argentina. El trasfondo ahora de una pelea que llegó al cruce con la Corte Suprema, que le está indicando a Cristina Kirchner que un opositor, en este caso Luis Juez, de Juntos por el Cambio, debe integrar la magistratura, y Cristina Kirchner que pretende colocar allí a un hombre propio. Lo vamos a analizar ahora junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, indudablemente ha escalado este tema. Es increíble que cuando, como venimos señalando desde hace meses, la inflación, la crisis económica, la pobreza, la inseguridad, temas de fondo que la gente está diciendo, estos son las cuestiones que me importan. A Cristina Kirchner parece que lo único que le importa es poder manejar la justicia, ¿no? Bueno, en realidad, José, lo llamativo de esto es efectivamente el enorme divorcio que hay con la sociedad, ¿no? Con esta agenda pública que poco tiene que ver con la realidad de la gente de a pie. Es cierto, el Consejo de la Magistratura es un organismo clave dispuesto en la Constitución, en la reforma de la Constitución del año 94, que no está exento por supuesto, de una conformación cuanto menos polémica, toda vez que está integrada por, entre otros, referentes del partido oficialista como del partido de la oposición. Pero lo que a mí me preocupa, eventualmente, José, porque esto en definitiva ya es un fallo de la Corte, que guste o no guste, hay que, respetar y hay que aplicar, ¿no? Esto es indiscutible, me parece, a esta altura. Pero me preocupa hoy, escuchando un poco la conferencia de prensa, ¿no? Algunas de la conferencia de prensa del Interbloque, el Frente de Todos, cuando lo mismo ocurre, debo decir, ¿no? Con Juntos por el Cambio en otras circunstancias, pero cuando se mancilla la palabra democracia
cuando se vapulea constantemente la palabra república y cuando cada 2 o 3 meses, cuando suceden acontecimientos que uno u otro lado, digamos, del escenario político se ven afectados en sus intereses, bueno, enseguida aparece como el eventual quiebre institucional de la Argentina, ¿no? Entonces, digamos, creo, si hay algo, José, que la Argentina ha conquistado, una de las pocas cosas que ha logrado conquistar es precisamente la recuperación democrática y la vida institucional, ¿no? Más allá de los matices, más allá de las defecciones, más allá de los errores, la República Argentina funciona, las instituciones funcionan, y con una democracia todavía muy joven, pero que nadie discute, de modo que cuando uno escucha referencias a una quiebre institucional o, en todo caso, el peligro que transita este problema, ¿no? Bueno, me parece que además de estar alejado de lo que vos decías recién, ¿no? De la vida cotidiana, de la inflación, del problema de la gente que no llega a fin de mes, de un sistema que está realmente trayendo mucho dolor en la población, bueno, también agregarle este nivel de dramatismo que en todo caso debería resolverse en el ámbito del debate a otro nivel, ¿no? La verdad que esto es la primera gran reflexión. Pero bueno, veremos efectivamente, José, cómo se implementa esta decisión. Hay una posición clara de la Corte Suprema que obliga a colocar en esa silla del Consejo de la Magistratura a Luis Juez por el espacio Juntos por el Cambio. Bueno, veremos qué sucede, ¿no? Esto es un poco el día a día, ¿no? Pero la realidad indica que no puede desoírse un fallo de la Corte. Vamos a escuchar ahora, Iván, a Daniel Sapsay, que nos dejó una reflexión sobre este tema, justamente esta puja que se ha desatado entre la Corte Suprema y la vicepresidenta de la Nación. Lo escuchamos. La Constitución no puede establecer para cada caso cómo se aplican sus disposiciones, que por otro lado no deben ser interpretadas de manera aislada, sino que deben ser integradas con todas aquellas otras cláusulas que son concordantes. En este caso se trata de un tema de control, es decir, en principio, la conformación de los bloques y el modo como se conforman es un área reservada del poder legislativo, es decir, de un poder político. Ahora bien, como la Corte ya lo tiene dicho, cuando a través de una decisión de corte político se afectan derechos legítimos, pues bien, ahí la justicia debe intervenir para restablecer los derechos que se han alterado. Y acá, ¿qué es lo que ocurrió? Que a través de una división de bloques absolutamente grosera, se fuerza de modo tal que, violando lo que la Constitución habla respecto de la conformación del Consejo de la Magistratura, lo desequilibra porque la representación del Senado queda en manos de una sola fuerza, mayoría y minoría. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son los derechos legítimos que se han afectado? Y bueno, de aquel que debería de haber sido el electo, el designado por el bloque de la minoría, es decir, juez. Entonces ahí la Corte, la justicia, más allá de la Corte, aunque no sea la Corte Suprema, debe restablecer el equilibrio perdido y precisamente ordenar que sea el bloque de la minoría el que designe a aquel que lo va a representar en el Consejo de la Magistratura, y entonces el Corte de la Minoría designa a juez como su representante. Esto es así, además es la jurisprudencia que aparece desde el célebre caso Berbisky, ¿te acordás? El de la promiscuidad y el hacinamiento en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Fue allí donde precisamente la Corte Suprema sentó expresamente esta jurisprudencia. No hay cuestiones políticas no justiciables. Si bien es cierto que lo que tiene que ver con el mérito o conveniencia de una decisión es propio de un poder político, ello no implica que esa decisión pueda afectar, violar, limitar, suprimir derechos legítimos.
Bien, ahí estaba el constitucionalista Daniel Sapsa, Iván. Tengamos en cuenta también que la Corte Suprema acusó a Cristina Kirchner de actuar en forma tirana. La maniobra que hizo la vicepresidenta es bastante burda. Dijo, bueno, yo tengo un bloque, como me surge la oportunidad de tener un otro miembro del Consejo de la Magistratura, si divido mi bloque, bueno, lo divido, y de buenas a primeras dijo que hay dos bloques, entonces el segundo se lleva un representante más. Es una burda maniobra de Cristina, que está vinculada, atención, más allá de que el tema judicial no sea tal vez tanta noticia de primera plana, pero esto está, me parece, Iván, vinculado con algo que se va a venir, ¿no? Cuando empiecen los fallos contra Cristina Fernández, ella va a tener que ir a la Corte Suprema y bueno, esto anticipa una escalada de enfrentamientos que puede ser muy dura. Bueno, es que evidentemente, José, estamos en el momento crítico para el kirchnerismo en cuanto a su enfrentamiento con la justicia, ¿no? Recordemos que esto no es nuevo, la posición, o si querés, la confrontación con la justicia viene ya desde la época en la que Cristina Fernández era presidenta y se propuso democratizar, como ella dijo, la justicia, incluso someterlo a elecciones, ¿no? A los jueces. Y lo que creo, José, es que, bueno, la justicia ha dado también muestras muchas veces de aprovechamientos de circunstancias políticas, de acompañamiento, por lo menos polémicos, a determinadas figuras o demorando causas, ¿no? Al ritmo de, bueno, la sucesión de acontecimientos políticos de la Argentina. Es decir, siempre existió esta tensión entre la política y la justicia, pero claro, esta tensión se acelera todavía, se recrudece de una manera particular cuando entramos en un proceso electoral que ya está desatado, José. La campaña electoral ha comenzado y muy probablemente este fin de semana, cuando Cristina Fernández de Kirchner en los próximos días haga un acto en La Plata, en el Estadio Único de La Plata, estaremos ante el comienzo del calendario electoral. Bien, en un ratito continuamos analizando este tema, Iván. Este jueves los piqueteros hacen una marcha al Ministerio de Desarrollo Social, lo de siempre, el pedido de más planes, el aumento del monto que cobran. Hoy trascendió una información que señala que una auditoría está revelando que varios titulares de planes sociales a su vez presentan declaración jurada de bienes personales, han comprado dólares, bueno, distintos elementos que hacen claramente definir que no son indigentes. Pero vamos a conversar un ratito sobre el tema social, el escenario piquetero, las demandas, con Jorge Colina, el titular de IDESA, que conoce a fondo este tema. Jorge, José Calero, Iván Damianovich, los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, indudablemente hay muchas presiones, Jorge, por parte de las organizaciones piqueteras para aumentar los planes sociales. El gobierno dijo, bueno, se terminaría acá, no habría más altas de personas que puedan cobrar este beneficio. Indudablemente en los últimos años la cantidad de planes y los montos que se cobran han subido más allá de las posibilidades del Estado, ¿no? Sí, así es. El gasto asistencial es uno de los que más creció en el 2022, junto con los subsidios económicos, o sea, los subsidios a la energía. Y esos son las dos fuentes principales de crecimiento del déficit. Entonces, si el Ministerio de Economía quiere bajar el déficit, definitivamente tiene que mirar el tema subsidios a la energía y el tema subsidios asistenciales. Y aquí es cuando sale el decreto diciendo de que no se van a dar más altas el plan Potenciar Trabajo, pero se deja una partida presupuestaria para darle directamente a las organizaciones piqueteras. Y bueno, me parece que eso fue, digamos, a las organizaciones piqueteras amigas, se le dijo, bueno, no va a haber más altas, porque ellos ya fueron beneficiadas con muchas altas.
pero podemos darle plata a ustedes. Y entonces las organizaciones piqueteras opositoras son las que hacen esta protesta diciendo que nosotros no queremos plata, porque lo que dicen es no nos interesa que den plata a los otros, lo que queremos es que nos den más altas en el plan potencial trabajo. Y entonces, así como está planteado esto, y en este marco aparece estos datos de que, digamos, una gran cantidad de gente que cobra planes compra dólares, lo cual no es raro, porque en definitiva el plan son 27.000 pesos, la gente esa puede comprar dólar oficial en el cupo de los 200, digamos, pues, y luego venderlo en el mercado paralelo y hacer una diferencia. Es una cosa que hace todo un día mucha gente, no solo los beneficiarios de planes. Lo que sí está mostrando es que el otorgamiento de planes asistenciales en el Ministerio de Desarrollo Social es totalmente discrecional y oscuro, y hasta incluso ni siquiera se tamiza sabiendo, digamos, a quién se está dando. Ahora, Jorge, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo te va? Evidentemente, digamos, hay, en el mejor de los casos, digamos, para pensarlo benévolamente, una muy mala praxis, ¿no? Porque se afecta al Estado por varios lugares simultáneamente. Es decir, la lógica natural de los subsidios en un Estado deficitario, que, bueno, no hace más que erosionar las cuentas del Estado, por un lado, otorgando planes necesarios, pero que no dejan de ser un agujero en algún punto, y que terminan, por otro lado, hasta llevándose los dólares que el propio Estado necesita para afrontar sus compromisos, ya sea con importaciones o con pago de servicios de la deuda. Digo, por donde lo minemos es casi una estafa al propio Estado. Lo que pasa es que la política económica genera reglas muy perversas, distorsiones que llevan a que la conducta de la gente sea perversa. Entonces, si se tiene un cepo y el dólar va a ser a 160 pesos, obviamente se forma un mercado paralelo. Si luego se vende a ciertas personas dólares a 160 pesos, naturalmente la persona va a comprar esos dólares para ir a vender al mercado paralelo. Y es lo que hace no solo el beneficiario del plan social, sino lo hacen los importadores, sí, cualquiera que los exportadores que subfacturan. Claro, o sea, entonces, cuando uno tiene reglas distorsivas, una política económica con reglas muy distorsivas, aparecen las oportunidades rentísticas. Y entonces, los agentes económicos, no solamente los beneficiarios del plan asistencial, sino los empresarios, los trabajadores, todos, se vuelven rentistas. Y entonces se están mirando cuál es la beta para sacar una ventaja. Y en definitiva, es como que todo el mundo depreda al Estado, y una sociedad donde la gente depreda al Estado, porque las reglas llevan a que se deprede el Estado, no puede prosperar. Digamos, la sociedad necesita un Estado fuerte, un Estado ágil, eficiente, y que ponga reglas de juego a favor de la producción, no de la búsqueda del rentismo. Jorge, empieza a ver en los propios funcionarios una idea de que, bueno, ya por ejemplo, para poner una edad, quienes cobran planes sociales y tienen más de 40 años, va a ser muy difícil integrarlos al mercado laboral, que habrá que esperar a que esos beneficiarios vayan decantándose, y que hay que apostar más a la franja de los 20, a los 30, 35 años, para tratar de reconvertir ese plan social en mano de obra, en empleo en blanco. Ahora, ¿es viable o el hecho de que ya provengan de varias generaciones de cobrar planes lo torna imposible transformarlo en un empleo? El escenario es peor todavía, porque el INDEC dio el otro día el dato de pobreza y salió de que entre los niños, el 50% de los niños son pobres. Y luego el Ministerio de Educación saca los resultados de las pruebas a aprender que se tomaron el año pasado a chicos de sexto grado, o sea, son chicos que hoy deberían estar en la secundaria si es que están, y apareció que los chicos pobres, en el 70% de los casos, no saben leer, escribir, sumar y restar. Entonces,
si el 50% de los niños son pobres y no saben leer, escribir, sumar y restar, ya eso se va preanunciando de que el tema de los planes se va a tener que quedar, pero por la generación que viene también, que son los niños de hoy. Entonces, es una ilusión esto de pensar de que, bueno, también que los de más de 40 se queden con los planes y vamos a trabajar con los jóvenes, porque en realidad hay que empezar a trabajar con los niños que van a nacer. Ahora, Jorge, la última por mi parte. ¿Cuál sería entonces? Porque me parece que acá, tanto en el gobierno como en la oposición, ya todo el mundo está mirando, bueno, cómo va a ser la película. Es decir, pareciera que las elecciones van a ser mañana en algún sentido, pero falta un largo año por delante. No obstante esto, hay planes, hay movimiento, planes, digo, por lo menos hay reuniones donde se esbozan. La Argentina tiene que inexorablemente producir una modificación en su situación, un volantazo hacia algún lado, ¿no? Digamos, pues está claro que así como va camino del precipicio. ¿Qué debería hacer, en todo caso, el próximo gobierno para tomar cartas en el asunto y poner, si se quiere, un sendero, o por lo menos modificar este derrotero en donde se encuentra, pareciera, la Argentina caminando, como digo, a un desfiladero con un futuro más que complicado, digamos? ¿Cuáles son esas acciones que debería tomar el gobierno que viene, sea cual fuere? La acción central es recuperar el Estado, reformarlo íntegramente, hacerlo mucho más moderno y profesional. Antes ni yo estaba escuchando, hablaban del tema de la justicia, otro ámbito donde hay que profesionalizar. Donde usted mire el Estado está funcionando mal. Entonces lo que hay que hacer es reconstruir el Estado, pero desde un ordenamiento integral que implica hacer algo que nunca se hizo en la Argentina, que es ir hacia un verdadero federalismo, como dice la Constitución Nacional del 53 y del 62 y del 94, que es las provincias y los municipios son los principales responsables de las funciones sociales. Por lo tanto, la nación no debería tener funciones sociales, porque la nación tiene que hacerse cargo solamente de las funciones interprovinciales, en donde hay una muy fundamental, que es tener una moneda sana, una macroeconomía estable, la seguridad externa, y bueno, las universidades y la seguridad social. Yo creo que esas son las funciones de la nación y nada más. Y luego cada provincia tiene que hacerse cargo íntegramente de lo que es la salud, la educación, la asistencia social, la seguridad interna, que es lo que dice la Constitución. Esta es la forma de organizarse. Y además hay que hacer una reforma tributaria también integral, en donde las provincias pasen a recaudar enteramente el IVA. Y en lugar que haya coparticipación, que cada provincia se financie con el IVA que genera su territorio y se haga cargo de las funciones que tiene. Entonces, así me parece que así vamos a empezar a ordenar este país. Tiene un caminito, porque nunca fue así, desde que nació la República en 1862, que desde el Estado Nacional se quiere hacer todo como si fuéramos unitarios, y ese modelo ya fracasó. Entonces hay que ir ahora a la construcción de un verdadero federalismo como es Estados Unidos, Canadá, Alemania y hasta incluso Brasil, en donde queda muy claro qué es lo que hacen el Estado Nacional, que es lo interprovincial, y los estados provinciales se hacen cargo de la mayor parte de las cosas y además recaudan sus propios impuestos. Jorge, gracias, que le vaya muy bien. A ustedes. Bueno, ahí estaba el análisis sobre la situación social por parte de Jorge Colina, titular de IDESA, un organismo que viene trabajando desde hace años en esta cuestión. Un informe reservado revela que más de 250.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, es uno de los principales vinculados con el pago de planes sociales, no deberían recibir el cobro mensual, son un poco más de 27.200 pesos, por las 4 horas de labor que se supone realizan, otro tema que está puesto en tela de juicio. Entre las incompatibilidades detectadas hay compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de bienes personales, lo que aleja a estos beneficiarios de una situación de indigencia. Bueno, Jorge Colina decía profesionalizar el Estado, terminar con las prebendas, con el manejo discrecional del dinero.
sería una de las claves de las tantas que están pendientes en la Argentina. Iván, retomando un poco la conversación inicial, el análisis, habrá que ver ahora cómo evoluciona esta decisión del kirchnerismo. Entiendo que este jueves va a haber una conferencia de prensa de los senadores del kirchnerismo, de, insistir, ¿no?, con este buen hombre, el senador Martín Doñate creo que es, y Juntos por el Cambio, que en línea con lo que exige la Corte Suprema, sostiene que el integrante del Consejo de la Magistratura tiene que ser Luis Juez. Sí, yo creo, José, que independientemente de cómo se resuelva este desaguisado, porque hay que recordar que todavía hay que, tener una nueva ley con la conformación del Consejo de la Magistratura, más allá de cómo se resuelva esto o cómo se dilate en el tiempo, tanto al oficialismo como a la oposición, el episodio le viene de perillas, como dicen, para llevar agua para su molino en el arranque de la campaña electoral. Entonces, insisto con esto porque me parece que la perspectiva en la que también hay que analizar esto, en algún punto hay que desdramatizarla, digamos. Esto no implica que las instituciones, que la república o que la democracia esté en juego, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha costado para los argentinos, insisto, recuperar la democracia, que tengamos instituciones, que funcionen mal, que bien, pero que funcionen, que haya una división de poderes. Entonces, me parece que si corremos un poquito el análisis de ese foco, donde pareciera que a veces todos caemos, ¿no? Tantas veces también Elisa Carrió y el propio macrismo ha puesto en una situación de extrema vulnerabilidad a las instituciones argentinas, a la democracia. Bueno, la realidad es que más allá de eso, lo que está claro, José, es que esto inaugura, si querés, un nuevo capítulo, o de los primeros que vamos a ver en un largo año de campaña electoral, donde lógicamente todos los que componen el arco político están viendo de qué manera se ubican en cuanto a los tonos, en cuanto a las afirmaciones, en cuanto a las denuncias, bueno, en definitiva, para ver qué rol van a ocupar aquellos diputados que quieran buscar su reelección, aquellos dirigentes que aspiren a un cargo ejecutivo, intendentes, gobernadores y, por supuesto, la figura presidencial. Así que a tomar todo con, si se quiere, pinzas y leerlo en clave electoral. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo, José. Ya seguimos. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení a Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta www.bancociudad.com.ar. BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia para personas, empresas y gobiernos. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bueno, hay un tema que nos interesaba abordar en el programa, está vinculado con un mercado al cual los jóvenes, sobre todo los que están vinculados a fintech, al tema tecnología, aquellos que tienen buenos ingresos, le están destinando buena parte de sus ahorros. Varias personas que conozco han decidido invertir en este mercado, y hoy este mercado tuvo un miércoles negro, hubo una fuerte caída en lo que es la cotización de las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, Ethereum, distintas criptomonedas que hay en el mercado. Por eso en este segmento de El Mundo que Viene nos interesaba abordar este mercado cripto. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. Bueno, por ahí, sintéticamente, lo primero que podemos contarle a la gente es de qué se trata, ¿no? Esto de las criptomonedas. Es un mercado a los que tal vez los mayores de 40, mayores de 45 no le prestan demasiada atención, pero en el cual los jóvenes sí están invirtiendo, ¿no? Sí, quizás lo que sucede es que no solamente los mayores de 40, sino en general las personas no tienen un conocimiento real de lo que es el Bitcoin, de lo que son las criptomonedas o de qué significa. Básicamente, para hacerlo lo más sintético posible, todo este tipo de activos digitales están basados en lo que se llaman tokens, que los tokens son simplemente una clave digital que permite que la persona que tiene esta clave pueda de alguna forma certificar que es propietaria de esa clave que puede estar vinculada a algo.
Y hay muchos tipos de tokens. Bueno, hoy en concreto el mercado hablan de una criptocrisis. El Bitcoin tuvo una caída muy fuerte, cerró, bueno, en realidad no cierra nunca, pero en estos momentos está por debajo de los $16.000, ha llegado a cotizarse en plena pandemia por encima de los $60.000, imaginen lo que es la caída. Una baja de alrededor del 13-15% según la criptomoneda que se trate, y un temor de los analistas porque, bueno, hay un segmento que hace negocios con estas criptomonedas donde hay versiones de que no sería capaz de cumplir con los compromisos que tiene, ¿no? Bueno, exactamente. Vinculado a lo que comentábamos antes, evidentemente estos tokens son simplemente claves, y para poder operar con esas claves pueden estar vinculadas ya sea a algo que se le da atributo como de una criptomoneda, o se le puede dar un atributo de que sea un objeto, como por ejemplo son los NFT, que son tokens que lo que hacen es certificar la propiedad de imágenes o de objetos, ¿no? Por eso es que también se puede tokenizar inversiones, porque la tecnología del token no es insegura en sí misma. Donde está el posible problema es en los famosos exchanges o las famosas wallets, que con el tiempo se fueron comunificando, porque muchas plataformas eran wallets, comenzaron a tener funciones de exchange, que básicamente son espacios en los cuales la gente puede operar con esos tokens, intercambiarlos. Esos exchanges es donde la gente, por ejemplo, convierte dinero real a dinero en distintos tipos de criptomonedas. Y lo que está pasando ahora es otra crisis que está vinculada justamente a uno de estos exchanges, que es el segundo más importante del mundo. El primero es Binance, que básicamente tiene casi todas las operaciones en gran medida, y el segundo, que solamente tenía un 10% de las operaciones en relación a Binance, es esta plataforma que, empujado por la propia Binance, porque Binance tenía inversiones y lo que hizo fue liquidar y justamente tratar de retirar todos los valores que tenía sobre esta otra plataforma, lo dejó totalmente knockout. Comenzaron a retirar dinero, y esta empresa Binance termina comprando, está haciendo una oferta para comprar a su competidora, que solamente, como te contaba, tenía un 10% de las operaciones. ¿Qué es lo que sucede con todo esto, en verdad, a fin de cuentas? Que toda esta volatilidad, toda esta falta de garantías, por así decirlo, ¿no?, genera un nivel de desconfianza tremendo, porque nos encontramos con que todo el tiempo hubo muchos movimientos especulativos, y a fin de cuentas el valor de una criptomoneda vale solamente lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Y esto es algo que se vio muy reflejado en lo que pasó en 2021 con Elon Musk, ¿no?, que él se puso a jugar con las criptomonedas. Sí, bueno, justamente de él hablamos la semana pasada. Bueno, el comprador de Twitter, el hombre más rico del mundo, durante la pandemia justamente las declaraciones de Musk lo que hicieron también fue contribuir a la disparada de las cotizaciones, ¿no? Exactamente. Elon Musk avisó que a través de SpaceX, que es su empresa estrella, iba a invertir una cantidad enorme en criptomonedas. Y bueno, las criptomonedas, el Bitcoin, terminó escalando hasta por encima de los $70.000 por unidad. Y pocos meses después él decidió retirarse, porque bueno, por muchas circunstancias, él dijo que se retiraba porque necesitaba liquidez, pero la realidad es que el Bitcoin, después de ese salto importante, había comenzado a bajar en forma sostenida, y se retiró con unas pérdidas gigantescas. Eso fue una de las tantas cosas que, así como se legitimó mucho las criptomonedas cuando Elon Musk invirtió, eso también le hizo perder un montón de credibilidad, y muchos casos de situaciones como las que estamos pasando hoy, de exchanges que eran hackeados, que perdían liquidez, y directamente sus propietarios cerraban todo, y de golpe las personas no tenían forma de convertir esos tokens en algo real o cambiar de criptomoneda. Y es ese escenario en el que seguimos viviendo al día de hoy.
Hay una frase que era muy inteligente en una entrevista a Bill Gates, que a mi criterio es una de las personas más inteligentes que hay. Le preguntaban hace un año si los hogares y las familias tenían que decidir apostar por invertir en criptomonedas, justamente en relación a lo que había sucedido con Elon Musk. Y él, la frase que dijo fue muy clara. Dijo, Elon Musk es un inversor muy sofisticado. Él tiene la capacidad de poder invertir y poder reaccionar a lo que pase. No le recomiendo a las familias que lo hagan. Y fue muy criticado por eso, sobre todo por la gente que está en tecnología, pero bueno, Bill Gates sabía lo que estaba diciendo, porque hay que tener mucha espalda para poder arriesgar de esa manera. Yo creo que ese es el mensaje que hay que tratar de comunicar. Sí, la importancia de asesorarse mucho, ¿no? Antes de meterse en un mercado virtual como este. Rodrigo, la seguimos la semana próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Un abrazo grande. Nos vemos. Ahí estaba Rodrigo Barber con El Mundo que Viene. Gerardo, dame un separador y ya venimos con una entrevista. Bien, seguimos con la cuestión económica que es el talón de Aquiles, a mi juicio, de la marcha de este gobierno. Hablamos ya de la crisis judicial, pero queríamos conversar unos minutos ahora con alguien que conoce a fondo la cuestión económica, en este caso con Natalia Motil. Natalia, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, José. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Bueno, el ministro Massa dice que logró frenar de alguna manera el auto antes de que cayera al precipicio, pero esta semana está muy complicada en materia financiera. El Banco Central viene perdiendo reservas a razón de 150 millones de dólares diarios. Hoy creo que logró bajar un poco eso, alrededor de 80 millones, pero Natalia, ya en los poquitos días que llevamos de noviembre perdimos todo lo que habíamos recuperado en octubre. Totalmente, así como sigamos con las mismas políticas de intentar seguir sosteniendo un tipo de cambio totalmente atrasado, es totalmente insostenible esta situación. Ya lo veníamos proyectando, porque te acercas a un segundo semestre en el cual los precios de las commodities empiezan a estabilizarse por la suba de las tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo. Obviamente que le va a impactar negativamente sobre lo que es el mercado de las commodities, así que nos van a demandar menos nuestros principales socios comerciales. Tenés un segundo también semestre que ya empieza a teñirse, por lo menos la última parte de este año y lo que continúa del año que viene, por la cuestión electoral, que también va a jugar muy en contra de lo que es la Argentina, y claramente que la falta de políticas que ataquen el problema estructural que tenemos, que es el abultado déficit fiscal y esta idea de, revertir el resultado de las próximas elecciones con un plan platita 2, 3 o 4. Claramente que la situación socioeconómica está cada vez más encrudecida. Ayer salieron los datos del sector de la producción, de la construcción, que nuevamente cayeron luego de recuperar todo lo que habían perdido por el tema de la pandemia, y son sectores que son los que más empleo generan en nuestro país, así que a eso también hay que sumarle que se va a ver afectado lo que es el mercado laboral y sectores claves que lamentablemente no pueden acceder a los dólares necesarios para poder importar esos insumos y llevar adelante sus actividades. La realidad es que inclusive hay insumos de producción local que usan insumos, elementos, componentes importados que no pueden acceder, entonces no pueden acceder inclusive a los insumos locales. Es que hay también, Natalia, de trasfondo una contradicción política, que es un ministro de Economía que trata de mostrar que la Argentina busca encaminar sus cuentas, reducir el déficit fiscal, bajar esos planes platita que le reclaman de todos lados, y por otra parte cuando la vicepresidenta habla, constantemente está pidiendo un bono para esto, un bono para lo otro, buscando como si estuviera en campaña política. Son como mensajes contrapuestos
que reciben en definitiva los que nos prestan, que son los tenedores de bonos y los organismos internacionales con el FMI a la cabeza, ¿no? Efectivamente, es más, este plan necesita que entran dólares por algo, o sea, ya sea por organismos internacionales o por el sector externo, porque es insostenible. Además, estás entrando en un año en lo cual no te van a entrar dólares como estos 2 últimos años. Ya expliqué el contexto internacional, pero también tenés una sequía tremenda que está afectando a 25 millones de hectáreas, 7 millones en estado totalmente crítico. Entonces te van a entrar menos dólares y además, ¿quién te va a prestar en un año electoral? O sea, es imposible. Entonces, cada vez se te están yendo más reservas, tenés reservas de rápida disponibilidad, que son el verdadero poder de fuego que tiene el Banco Central para hacer frente a una corrida cambiaria que seguramente a partir de marzo lo vamos a experimentar por las incertidumbres que genera el año electoral. No tiene capacidad para hacer frente a eso. Están con alrededor de 3.000 millones en reservas netas. La verdad es que es una sequía tremenda, están totalmente quebrados. Ahora ya estuvo circulando hace algunas semanas que estaban utilizando los encajes del sector privado en dólares. Entonces, la realidad es que está en una situación bastante delicada y bueno, es que por lo menos el gobierno que asumió de Massa, que tiene gente bastante sensata en sus frentes, estén dirigidos a, bueno, algún tipo de política más de sentido común. Todo lo contrario, vos tuviste el mes de agosto, septiembre, cuando asumió Massa, en el cual la política monetaria del Banco Central fue bastante prudente, subieron las tasas de interés y ahora la mantuvieron estable, en un contexto en el cual las principales bancos centrales del mundo están subiendo las tasas de interés y vos las mantenés estables, es como bajarlas. Estás aplicando una política monetaria totalmente expansiva y es lo que están haciendo hoy este gobierno, porque nuevamente le están metiendo a este tipo de políticas para financiar o intentar revertir el resultado de las últimas elecciones, o por lo menos generar una especie de ilusión a la gente en los últimos meses de su gestión de que las cosas iban mejorando. La realidad es que hay 2 equilibrios. Tenés el equilibrio político, que es lo que le conviene a este grupo de que hoy tienen el poder, y después tenés el equilibrio económico, que es lo sensato. Yo no creo que tengan cintura para poder llegar bajo estas condiciones holgadamente a las elecciones del próximo año, sin por lo menos un salto del tipo de cambio, porque está súper atrasado. El tener tipos de cambios múltiples no te va a funcionar, solamente es sostenible por algunos meses. La brecha entre lo que es el blue y el oficial es cada vez mayor y va a llegar a un punto en el cual, bueno, el shock que ellos están postergando les va a explotar a ellos en la cara. La realidad es esa. Natalia, gracias como siempre, y antes de fin de año espero que podamos volver a dialogar. Te mandamos un cariño. Gracias a ustedes, les mando un beso enorme. Vamos ahora con toda la información bonaerense, la presentamos así. Ahora, las claves de la información bonaerense en Asteriscos. Bueno, y toda la información de la provincia la trae como siempre el amigo Juan Andrés Paulenco. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, José, muy buenas noches para vos y audiencia. Bueno, vamos a empezar con un tema preocupante, una denuncia preocupante que trascendió en las últimas horas y que, bueno, toca a uno de los caciques más importantes, el más importante, diría yo, del conurbano, Juan. Sí, estamos hablando de Fernando Espinosa, quien en estas horas sale a la luz algo que aparentemente habría pasado ya hace, por lo que yo pude averiguar, el año pasado. Estamos hablando de 2 denuncias. Una de alguien que no está en el país, que habría estado con una relación en el municipio, no de forma directa ni tampoco con nombramiento. Estamos hablando de una mujer que habría sido ex Miss Argentina, muy conocida, y después estamos hablando de otra persona, mujer, que en este caso se dedicaría a las tareas alternativas de tarot, tirar las cartas y demás, quien aparentemente le conseguía
le recomendaba también mujeres y demás. Bueno, hay un fiscal que está trabajando en la causa, que por supuesto no es de La Matanza, es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto, bueno, ya ha ganado la gran mayoría de los medios de comunicación nacionales, pero también hay otro tema, no es la primera vez que a un dirigente político aparecen estas denuncias. Se dice que el abogado de Espinosa, el doctor que está en el área de legal y técnica, intentó llegar a una negociación que la misma no se llevó a cabo, eso es verdad. Así que bueno, yo creo que la justicia tendrá la última palabra. Mientras tanto, creo que Espinosa tiene un bloqueo en los medios, pues tiene pauta en la gran mayoría de ellos, así que yo creo que esto 24, 48, 72 horas desaparece. La información que trascendió hoy, que la publicó entre otros medios Noticias Argentinas, dice que bueno, hay una denuncia contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, por intento de violación a una de sus empleadas. Hoy el tema lo difundió el periodista Babi Checopar en Radio Rivadavia, y bueno, está el fiscal Ricardo Sáenz detrás de la causa. En las últimas semanas amplió el relato de la joven y decidió que se reabra la causa. La denunciante señala en la denuncia, en la presentación, que cobraba en negro 150.000 pesos en la intendencia por ser asesora del intendente, aunque en los papeles se la registró con otro nombre para evitar que apareciese en blanco, dice. Es una persona, como vos bien señalabas vos, Juan, que había sido modelo Miss Argentina. Bueno, indudablemente en algún momento habrá que salir con información oficial por parte de la Intendencia de La Matanza. Por ahora no la hay, silencio pero de radio, puede representar un dolor de cabeza para Espinosa, ¿no? Más que nada cuando, hoy, como venimos diciendo, se busca instalar como candidato, ¿no? Sí, yo creo en estas horas sí, y que es más, bueno, todo lo que conocemos del distrito y lo conocemos a él, sabemos de sus aspiraciones para el 2023. Bueno, seguramente también, por lo menos lo que trascendió extraoficialmente, es que van a salir denunciando que hay una campaña política en contra del intendente. Esto seguramente eso es de manual, sí, es una posibilidad, Juan, así que va a ser importante que la justicia avance y se esclarezca esta cuestión. Yendo a la agenda... Y también, si me permitís, creo que aunque sea desde el exterior, esta persona tendría un poco que certificar con detalles lo que pasó. Sí, indudablemente. Lo cual también es muy difícil de demostrar, Juan, ¿no? Porque... Sí, porque no hubo... A ver, es una intención. Por lo que interpreto, en el hecho no está consumado, porque si estaría consumado, o jugabas otra figura, que era justamente el de una revisación médica para justamente un profesional que certifique, ¿no? Bien, bueno, veremos cómo evoluciona este tema. Vamos rápido con toda la información, Juan. Hay una puertita abierta para José Luis Espert en Juntos por el Cambio en la provincia. Sí, Espert la semana pasada presentó su candidatura a gobernador por la provincia de Buenos Aires a través de la fuerza Avanza Libertad. Ahora bien, astutamente Espert no dice nada a quién va a apoyar como candidato a presidente, y después del famoso desayuno del día de ayer, alguien salió a hablar. Estoy hablando de Cristian Ritondo. Salió a decir de que no habría problema, justo él es uno de los candidatos en la provincia de Buenos Aires, para que se pueda sumar Espert en lo que sería estas elecciones PASO y definir conjuntamente con Diego Santilli, Ritondo y él, el candidato del PRO, y por el otro lado Miranda Reojo a Maximiliano Abad o Facundo Manes, si lo logran convencer, en el radicalismo. Bien, Juan, y un tema que interesa a todos, ¿qué está pasando con el pan, con el precio del pan en la provincia? Bueno, acá en toda la provincia de Buenos Aires ya comenzaron los aumentos.
Por ejemplo, te voy a citar la zona oeste. Zona oeste ya se está hablando de 480 a 500 pesos, mientras que el sugerido estaría entre 430 a 460. Acá Ramos Mejía está ya 480 y otros puntos como San Justo también. Bueno, 500 pesitos, casi 500 pesitos el kilo de pan. La verdad que la inflación no da tregua y el gobierno, insistimos con esto, parece ir por otro lado, ¿no? Hablar de otros temas que no son los que realmente interesan al bolsillo de la población. Juan, gracias como siempre, nos reencontramos la semana próxima. Como el agradecido soy yo, buena semana. Ahí estaba Juan Andrés Paulenco y toda la información de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos llegando al cierre del programa, información que nos acerca nuestro productor Roberto Blanco, vinculada con una decisión que ha tomado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha extendido las sesiones ordinarias del Congreso, así que va a haber por lo menos un mes más para debatir qué se hace finalmente con las elecciones primarias del año próximo. Alberto Fernández extendió las sesiones, en este caso van a ser extraordinarias, hasta el 30 de diciembre de este año. El presidente de la Nación firmó un decreto antes de viajar a París, donde va a participar en un encuentro internacional, y luego irá a Indonesia, donde hablará con inversores y gente con poder de decisión en el mundo económico, en un viaje al que se sumará el ministro de Economía, Sergio Massa. Nosotros nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20, aquí en Ecomedios 1220 con nuestros asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.